desarrollo territorial, el catastro multipropósito. Entonces, quiero presentar esta tarde a Golgi Álvarez, que nos acompaña hoy. Es un experto, consultor internacional en temas de tierras. Ha venido trabajando en varios países de América Latina, asesorando los temas de catastro, entre otros aspectos importantes. Y este proyecto es muy especial porque se viene desarrollando con la cooperación suiza. La Embajada de Suiza ha venido apoyando a Colombia en una serie de temas claves para organizar y administrar la tierra en Colombia. A través de varios documentos COMPES con el Departamento Nacional de Planeación se vienen implementando medidas importantes que tiendan a ordenar socialmente la propiedad, el suelo, y sabemos que detrás de esto hay toda una política importante que son también los acuerdos de paz suscritos en su momento entre el gobierno nacional con las FARC. Y este tema de la tierra en Colombia, de quién es la tierra, cómo está la tierra, cómo ordena la tierra la vida, cómo puede ayudar a mitigar, a resolver y a transitar de un conflicto armado de más de 50 años a un tema de una paz más estable y duradera, como lo denomina el acuerdo de paz. Y quisiéramos entonces, en esta tarde del día de hoy, agradecer a Golgi, agradecer a la Embajada de Suiza y al Proyecto Swiss Tierras, porque sabemos que han venido trabajando de la mano del gobierno y de varias entidades, tanto a nivel nacional como territorial, para difundir un modelo de trabajo que han denominado LANCOL, para pensarse el catastro multipropósito y pensando en temas muy importantes como la interoperabilidad también con los territorios y cómo lograr tener un sistema que dialogue, tenga una información, unos datos y nos contribuya a ese fundamento de la paz que está en esos acuerdos, que es la ordenación social del territorio y del suelo como una vía para alcanzar una paz estable. Por otra parte, nos acompaña Jaime Duarte, ingeniero geodestra, con especializaciones en cooperación, en desarrollo territorial, una maestría en Unión Europea y una maestría en planeación para el desarrollo. Gracias, Jaime, por acompañarnos en este diálogo junto con Golgi, en el cual estaremos reflexionando acerca de esos desafíos en la implementación y cómo vamos frente a esa apuesta al desarrollo territorial. Quisiera darle rápidamente la palabra a Jaime y ya a Golgi para que continúes en este diálogo hoy, y agradecemos a todos quienes nos acompañan hoy en esta sesión, invitados internos y externos interesados en la planeación del desarrollo en Colombia. Jaime. Bueno, muchas gracias, Didier, por esa introducción que realizas. Y especialmente para mí es un gusto volver a ver a Golgi. Nos hemos encontrado en varios espacios. Soy muy conocedor de la experiencia que él tiene en Honduras, Guatemala, El Salvador, Colombia. Ahora recientemente también entró a ser asesor del Banco Mundial en temáticas en Perú, siempre enfocado en todas estas temas de la planeación del territorio y del catastro. Una temática muy, muy importante para Colombia. El catastro es la base de cualquier tipo de sistema de planeación, y especialmente en un país como Colombia, donde hemos tenido tantas dificultades y tantos problemas de orden, especialmente público, de desplazamiento, de una informalidad, no llamemos por ahora ilegalidad, sino informalidad, donde efectivamente, como lo decía Didier, la cooperación suiza nos ha dado una mano acá en Colombia bien, bien interesante, y quién más si no lo tiene claro como es Golgi. Importante comentarles que esta cátedra se viene realizando periódicamente, queda grabada, acceden también por Facebook Live, es parte dentro de las asignaturas que se generan dentro de la maestría en planeación para el desarrollo. Magíster nuestros que hoy día precisamente son los jefes de algunas áreas de planeación departamentales con aprobación de gestores de catastro, lo cual hace más importante esta maestría. Y normalmente nuestros profesionales y colegas están precisamente vinculados con todo este tema de tierras, y específicamente dando una mirada bien interesante al tema del catastro. Y simplemente para terminar esta pequeña introducción, es decirle que desde la Universidad Santo Tomás se ha venido generando una serie de espacios, de documentos, de charlas,
en las cuales hemos tenido la oportunidad de interactuar con el director del DANE, la exdirectora del Instituto Geográfico, el gerente de la tierra de la política pública del catastro y varias universidades, tratando de vernos un eje central desde donde podamos ser parte de ese engranaje académico que debería tener el catastro en nuestro país. Ya sin más preámbulos, Golgi, tienes la palabra, el auditorio, siéntete en confianza con todos los que estamos aquí y ya estaremos charlando, intercambiando algunos conceptos al final de tu charla. Muy bien, gracias. Gracias por esta intro. No estaba tan al tanto de cómo me llevas la historia, Jaime, pero gracias. Ha sido un gusto contigo compartir. Es cierto que Colombia realmente tiene un escenario muy interesante en el tema catastral, en el tema de la gestión del territorio, que indudablemente lo están viendo muchos países. Sobre todo en Cono Sur, la gente está diciendo, vamos a ver qué pasa en Colombia. Yo no dudo que en Europa, el hecho de que haya cooperación aquí holandesa, cooperación francesa, Reino Unido, cooperación suiza sobre todo, Colombia es un ejercicio sobre el que se está viendo no solo en qué se hace bien, también se está viendo en qué cosas se falla, en qué cosas no se acierta para hacerlo mejor en otro territorio. Así que cuando hablamos de cómo el catastro multipropósito da su aporte al desarrollo territorial, y si toca enfocarnos desde la óptica de la LADM, quisiera desarrollarlo en dos momentos. Uno es el tema en sí de qué es la parte catastral, que es la parte del EADM, pero qué esperamos de la parte de desarrollo territorial. En general, ya en Colombia, ya con tanto que la gente ha visto en un curso, leído por acá, escuchado en las noticias, la gente ya no le tiene miedo a la palabra LADM y a la gente asocia que el LADM es un estándar para poder tener la información del territorio de una manera estructurada, organizada, uniformada, y eso ya a nadie le sorprende. En otros países es un dolor de cabeza, y yo creo que hace unos 5 años hablar de LADM todavía era una cosa que parecía de otro mundo, pero en realidad lo que vemos en el modelo que estoy mostrando, en la parte de abajo, es el modelo LADM, la primera versión que hubo para Colombia, y arriba es lo que ya conocemos, o sea, el territorio. La variante que ha habido en Colombia, quizá hay un gran ejercicio de mucho provecho, es que en Colombia ha habido mucha socialización, mucha difusión, incluso mucho material que nunca se produjo en otros países sobre el tema del EADM. Es decir, en otros lados el EADM ha sido una cosa para informáticos. En Colombia se habla del EADM como una cosa de conocimiento más público incluso. Y eso hace que cosas como estos dibujitos que terminaron ahí en las presentaciones hasta del presidente, hacen ver que el EADM no es una cosa del otro mundo, son los datos. O sea, esa casita vista como una BA unit, o sea, como una unidad administrativa, y lo que busca el estándar es, tratemos de llamarle de una misma forma, porque en el territorio el ciudadano solo tiene un predio. Nosotros nos complicamos llamándole de muchas maneras, con muchos códigos y con muchas formas de ver el mismo predio. Entonces, esa es la lógica que busca el estándar al decir, esta es la BA unit, esta es la parte interesada, se le llama party, y estas son las relaciones de derechos, de restricciones o de responsabilidades, porque en el prediecito que estamos viendo arriba, no solamente está el predio, hay una zona de protección alrededor de esta quebrada o este río, ahí hay una faja de protección, hay una zona de cultivo, hay un área de servidumbre de una infraestructura de alta tensión, hay un monumento y hay un inmueble también, una edificación. Entonces, todas esas cosas hacen relación a la persona interesada o a las personas interesadas, ya sean de derecho, de restricción o responsabilidad. Este tipo de cosas en Colombia ha sido enriquecedor porque en otros países nunca lo vimos así de sencillo. Siempre fue una cosa de informáticos. La unidad espacial, que es como yo lo mido, la topografía, que es que sustenta eso, y la fuente administrativa que le llamamos source, que es qué documento o qué tipo de respaldo hay de que ese predio tiene esa geometría o de que ese predio tiene esa propiedad o que esa persona no tiene propiedad y es ocupante. Esa lógica ha sido tan sencilla en el caso de Colombia
que hoy día esa figurita la han visto hasta en los eventos de las empresas de software internacional, aparecieron con este tipo de figuritas, ¿verdad? Porque se volvieron de dominio público, se volvieron de ahí. Y en ese sentido, la cooperación suiza ha sido un aportante interesante en decir, esto no es del otro mundo. El EADM es estándares. Y los datos del catastro y de los datos del territorio pueden ser estándares. Salido de eso, entonces, en ese sentido, ¿qué aporta el COMPES 3589? Voy a mencionar dos. Ese 3589 lo que dice es, los datos se pueden mejorar, se pueden gestionar de mejor manera si usamos un estándar. Y ese estándar, en este caso de Colombia, ha sido el EADM, así como lo están haciendo muchos países en el mundo, incluido Europa con en la iniciativa Inspire, toda la parte catastral es el EADM. Ahora, ¿qué aporta ese COMPES? Decir que la información se puede gestionar mejor. O sea que, en cierta manera, cuando nos ponemos a pensar en los instrumentos que tiene Colombia, Colombia es ganancioso en el sentido de que si quiere hacer algo bueno, lo mete en un instrumento de política pública. Los COMPES son eso. Son una manera de decir, no venga y haga, no, hagamos, pero hagámoslo bajo un método. Y los COMPES son una manera muy provechosa que, por cierto, muchos países incluso no solo de América, miran muy provechoso esta parte de Colombia, que elevar a política pública una estandarización es porque ya se trae un recorrido con MINTIC, con las instituciones, de trabajar bien. Entonces, ¿cuál es la limitante? Si el COMPES 3589 dice que la información se gestionará mejor, eso no es todo. Es decir, hay una segunda parte de la gestión de la información que es la mejora de la gestión de la operación. Es decir, ¿qué hago yo con esos datos? Y aquí es uno de los grandes paradigmas del catastro multipropósito, porque hace 20 años se decía que el catastro multipropósito era el que se levantaba con una ficha de 300 campos, 400 campos y 5 páginas y un extra por si acaso. Y en aquel tiempo ni siquiera se tomaba fotografía del predio. Entonces, el multipropósito no está en mejorar la gestión de la información. Eso es un reto ya superado. Y por eso tengo en rojo estos dos elementos. Mejores decisiones sobre el territorio y mejores servicios al ciudadano. O sea, el multipropósito se cumple cuando los datos que yo he levantado los puedo volcar en servicios hacia el ciudadano. Antes de eso, lo que yo he hecho es mejorar la mitad de la maquinaria, que es tener mejor información. Y el EADM en ese sentido es el mejor instrumento que se pudo usar. Y el COMPES 3589 y un par de COMPES más todavía que lo complementan, aportan muy bien a ello. Ahora, quiero mencionar un segundo COMPES que tiene Colombia, que es el COMPES 4007. El COMPES 4007 se orienta a la mejora de los procesos sobre el territorio. ¿A qué nos referimos con esto? En el territorio pasan muchas cosas y muchas instituciones haciendo lo mismo sobre el mismo predio. Uno quiere formalizar, otro quiere dar preventas, otro lo quiere hacer una compraventa, otro quiere dar un beneficio fiscal, otro quiere dar un beneficio social, pero ante el ciudadano hay un predio. Y el ciudadano va a 1000 instituciones, aquí va por el CISBEN, aquí va por el impuesto, allá va por una compraventa. Y ese tema son los retos que tiene Colombia en la mejora de la gestión del territorio. Es mejorar los procesos. El COMPES 4007 se centra en 4 elementos: tenencia, valor, desarrollo y uso. Y lo que dice ese COMPES es: mejoremos los procesos. Ya estamos mejorando la información, pero ¿cómo hacemos que la información ahora sea mucho más útil? Sobre todo en estos dos aspectos: mercado eficiente de la tierra y administración efectiva del suelo. Esos son los dos grandes ejes del SAT, le llaman el Sistema de Administración del Territorio en Colombia. El SAT no es un sistema informático, no es un software, no, ni siquiera es algo nuevo. El SAT ya existe en Colombia. Es la maquinaria que mueve todo esto. Lo que tenemos es una maquinaria que no trabaja de manera totalmente eficiente como quisiéramos. Entonces, aquí están los dos escenarios a los que apunta la mejora en el territorio, el desarrollo en el territorio, que es: gestiono mejor la información, pero también debo gestionar mejor la operación sobre estos procesos. Y aquí, en este sentido, hay 4 elementos
perdón, todo esto son dos ejes. La gente debe poder hacer los trámites más rápido. O sea, no es posible que alguien vaya a 14 pasos para poder hacer una compraventa y entre ellos 3 veces al banco. Para eso son ideales cosas como la ventanilla única, como el NUPRE, todo ese tipo de cosas son elementos del RDM que están en la política del catastro 2014, perdón, y se centran en esas decisiones de catastro 2014, pero que lo que ha hecho Colombia es volcarlo en COMPES que digan qué hay que hacer en específico, cómo es que hay que hacerlo. Entonces, aquí tenemos que los trámites sean más seguros, más rápidos para el ciudadano, más eficientes, más cortos, con mayor calidad, y luego que haya una mejor administración del territorio, es decir, que haya mejores decisiones. Y esto se centra en estos 4 grandes macroprocesos. Gestión de información territorial, eso debe mejorarse. Eso en gran parte lo está mejorando la estandarización. Y lo otro es mejora en la demanda de los servicios al ciudadano. Que el ciudadano pueda ir como lo hacen en otros países, que van ante una ventanilla única y radican una única vez la copia de la cédula. Es más, ni la radican porque lo tienen en su carpeta ciudadana. ¿Y qué es lo que hacen de lo demás? Las instituciones internamente hacen los trámites que a ellos les corresponden, no le corresponden al ciudadano andar con la carpeta debajo del brazo detrás de cada institución. Entonces, eso es cómo vamos a mejorar para el ciudadano. Lo otro que tiene este COMPES es la mejora en la interoperabilidad interna de las instituciones, que es cómo se van a coordinar mejor la información, y luego mejor decisiones sobre el territorio, y aquí entra homologar los aspectos respecto a los planes de ordenamiento, respecto a los planes de desarrollo, cómo integramos este tipo de cosas, cómo hacemos que el catastro no esté desligado de la planeación en el territorio, de la mejora de los servicios. Esto es los 2 COMPES que tiene Colombia que apuntan en gran manera a esto. La mejora de la información en el COMPES 38, 30, vaya, se me olvidó el número, el COMPES de catastro multipropósito, y la mejora de los procesos en el COMPES de 4007 que le llamamos del sistema de administración del territorio. Ahora, hacer esto es un poema muy bueno. ¿Qué ventaja tiene Colombia? Que el COMPES está bajado a un plan de acción y seguimiento. Y ese plan de acción y seguimiento es en cierta manera la hoja de ruta que dice qué va a hacer MINTIC, qué va a hacer Catastro, qué va a hacer los gestores catastrales que hacen parte de la estructura ahora de cómo funciona el IGAC, qué van a hacer la función pública, qué va a hacer la ANT, qué va a hacer la supernotariado. Es decir, esa lógica es la que en cierta manera desagrega y es parte del trabajo que hemos estado apoyando a Función Pública, en el que Función Pública lo que dice es, este COMPES me dice que debe mejorarse la gestión sobre el territorio y sobre todo hacia el ciudadano. Por lo tanto, ha hecho un proceso, Función Pública, de identificar competencias, trámites, servicios, sistemas que trabajan sobre los datos y todas aquellas cosas que terminan siendo cerca de 600 trámites, de los cuales 83 tienen que ver sobre el territorio y que son los que le duelen al ciudadano cuando va a hacer un permiso de construcción y que le dicen tráigame su certificado catastral, pero ¿para qué me lo está pidiendo? Si ya usted lo tiene en el sistema. Esa lógica es lo que se le llama la racionalización de trámites, que es parte de lo que está llevando ahorita Función Pública y que está llamando a todas las instituciones a revisar el SUIT, Sistema Único de Información de Trámite, y decirle, venga, revisemos. ¿Cuáles trámites va a mejorar este año? Porque ustedes no los tienen optimizados. Y más ahora con esta modernidad a la que estamos apuntando. Entonces, estos 2 COMPES, a mi parecer y a mi criterio muy personal, son únicos y muchos países de Latinoamérica van a tratar de imitar un ejercicio como ese. Porque en 2 COMPES se está resolviendo cómo la información va a manejarse mejor y cómo los procesos se van a simplificar y mejorar para el ciudadano. Cómo van a trabajar mejor las instituciones. Evidentemente, este segundo COMPES no, igual, los 2 COMPES no se van a poder cumplir en un periodo tan corto porque son procesos que toman su tiempo. Sin embargo, son rutas que quedan trazadas y que las instituciones cada día podrán mejorarse mejor, más todavía los servicios. Ahora, aquí hago una mezcla de ambas cosas y le llamo esquema multipropósito de desarrollo territorial. Y la intención de esto es identificar cómo funcionan estos 2 escenarios. Por un lado, queremos un impacto en el desarrollo del territorio.
Y ese impacto normalmente está asociado con los objetivos del milenio, con los planes de país, pero hay 4 cosas a las que el país quiere llegar en esto. Quiere llegar con eficiencia en los servicios, quiere provocar el desarrollo económico, quiere provocar desarrollo sostenible y evidentemente quiere provocar seguridad jurídica. Esos son los 4 grandes ejes que mueven el desarrollo del territorio. Detrás de eso hay una cantidad de cosas que hacer, sin embargo la intención es cómo hago este desarrollo sobre el territorio y aprovecho la información y las bondades que me produce el LADM. Entonces aquí en esta parte planteo esto. Esto es el modelo núcleo de catastro multipropósito. Aquí tenemos los datos básicos, físicos, jurídicos, fiscales y económicos. Es decir, este es el quehacer de lo que le llamábamos hacer catastro. Perfecto. ¿Qué es lo que tiene ahorita la política de SAT? Y la política de catastro multipropósito. Mejore la gestión de la información y eso se hace con instrumentos. Por ejemplo, un instrumento muy útil es el NUPRE. Ahora todos los predios se les va a llamar con un número único y ese número único debe permitir la trazabilidad. ¿Quién es el predio? ¿Dónde está? ¿Cuál es su geometría? ¿Qué trámites tiene ese predio radicados? ¿Cuál es el estado? Si hay propietario, incluso si hay ocupante, si tiene invasión, si está formalizado o no. Eso son instrumentos como ese. El RDM es un punto donde converge toda la información. La ventanilla única es otra alternativa, son mecanismos, la tecnología X-Rows, que son estándares de servicios. Ese tipo de cosas se están moviendo a través de esta parte que le llamamos los instrumentos de la política de catastro multipropósito. Estoy mencionando algunos, pero hasta ahí yo solamente he mejorado la información. Tengo una mejor gestión de la información y yo no sé si me voy a poder competir con los perros que están allá afuera ladrando, pero ya no sé qué hacer con los caninos. Ok, vamos a lo No otro. importa. El siguiente es la interoperabilidad con los procesos que suceden en el territorio. ¿Por qué razón? Porque yo podría lograr esto y tener mapas mejores, mejor calidad, mejor precisión, y todavía no he generado un impacto sobre el territorio. Lo siguiente es poder interactuar con los procesos donde está la gestión del territorio. Y aquí hablamos de la mejora de la operación, cosas como racionalizar los trámites, como aplicar o obligar a que la ventanilla, no todos tengan una ventanilla única, sino que quien tenga una ventanilla única sea el ciudadano y las demás ventanillas que se integren. El tener observatorio inmobiliario, el tener un observatorio, que la infraestructura colombiana se modernice. Eso implica pensar en todos aquellos bloques de este puzzle, este rompecabezas que estoy usando, que dice qué se hace sobre el territorio. Eso ya no lo resuelve el LADM. Es decir, que la regularización o el ordenamiento social de la propiedad se haga en menos pasos, en menos trámites, eso el LADM no lo puede hacer. El LADM le ayuda a que los datos se integren, pero simplificar es un trabajo de la ANT, de los municipios, de quien sea que hace regularización, de los jueces, para que puedan interactuar con un modelo de datos núcleo. Otro más, de ese lado de la seguridad jurídica, la inscripción registral. ¿Cómo hacemos que un trámite sea más rápido, que no haya que pasar por el notario, el topógrafo, la CAR, el municipio, el banco, y una cantidad de lugares por donde hay que pasar? Eso debería resolverse y eso es a lo que le llamamos la mejora de los procesos en el territorio y a la que le apunta el COMPES 4007. ¿Qué más piezas tiene este rompecabezas? El gobierno digital. El gobierno digital es una obligatoriedad. Ahorita usted ya tiene la carpeta ciudadana y usted ahí ya tiene sus documentos y las instituciones no deberían pedirle que lleve una copia de su cédula ampliada al 150%, porque la carpeta ciudadana es para eso, pero se la siguen pidiendo. Entonces, ¿qué implica eso? Seguir apostándole por la ley de simplificación de trámites y las leyes que aplican al gobierno digital. ¿Por qué razón? Porque un día el ciudadano espera que nosotros estemos a la altura de él. Y hablo de la altura de él porque el ciudadano ahorita abre una cuenta en Bancolombia y no le dan una libreta, le dan una tarjeta y le dicen, ahí está su clave y ahí está su dinero. ¿Dónde está su dinero? Ahí en la página. ¿Cómo llegó la banca a ser tan confiable? Ese es el reto que el ciudadano espera del gobierno, que pueda entrar con su número de cédula, con su número de identificación y decir, ve, aquí tengo un predio.
Tengo 2 predios, quiero solicitar un certificado catastral. Ah, tengo un predio y ahí está, tengo un trámite y el trámite está radicado aquí. Ese nivel de gobierno digital es hacia donde mejora si nosotros optamos por esta segunda parte del COMPES 4007, que es mejoremos los procesos, simplifiquemos los procesos, usemos mejor tecnología, quitemos requisitos que ya no son necesarios. Pensemos en el ciudadano, que es la esencia del servicio público. Voy a seguir con el rompecabezas. Esto es seguridad jurídica y esto se resuelve en gran parte con mejorar la regularización, procesos de regularización y mejorar los procesos de inscripción registral. Pero esta parte de eficiencia en servicios tiene que ver con estas 2 piezas. Mejorar gobierno digital y mejorar los mecanismos y procesos de recaudación. Esto implica lo que normalmente hemos conocido, ¿verdad? Que es el cobro del impuesto, pero hombre, ayudémosle al ciudadano. El ciudadano ahorita tiene que ir hasta un banco para pagar, cuando en el municipio debería poder pagar en una tarjeta o debería pagarlo directamente por PSE. Entonces, la mejora en los procesos de recaudación ayuda a esta parte de eficiencia de servicios, y hay 2 piezas más que tienen que ver con esto, con la parte de desarrollo económico, que son los procesos de planificación deben estar asociados a la parte, el catastro tiene que ser el motor sobre el cual se mueven los procesos de planificación, no solo el catastro por lo que él como tal genera, sino por la información que hay alrededor del territorio y que el EADM está modelándolo en un mismo estándar. Y luego el tema de infraestructura, son temas que están en el tema de desarrollo económico, y cierro el rompecabezas con estos 2, ordenamiento territorial y gestión de riesgo. Estos están más enfocados a este eje de desarrollo sostenible. Esto son las famosas 8 piezas del rompecabezas del impacto del desarrollo territorial, y estoy asociándolo a este núcleo central de que es: los datos no sirven si solamente están para estar almacenados en una base de datos o en un geoportal. Los datos sirven si los logramos integrar a los procesos sobre el territorio para que el ciudadano sienta que los tiempos se mejoraron. Y esto no es una cosa que no estén haciendo los otros países. Colombia lo que tiene es que tiene estos dibujitos más chéveres, pero en realidad esto obedece a tendencias internacionales. Estos 2 obedecen a la tendencia llamada integración de registros. O sea, que los registros se integren, aunque trabajen en diferentes instituciones, que el ciudadano con un número único pueda trazar por dónde va su trámite, no importa que va por 5 instituciones. La otra tendencia es la inversión del catastro recuperable. Esa es desde 2014, el catastro 2014. El catastro debe poder recuperar sus costos. Luego está la tendencia del trabajo conjunto entre el sector público y el privado. Eso lo estamos viendo mucho ahorita en la parte de la desconcentración de la gestión catastral, pero también tiene que verse en temas como el ordenamiento territorial, la forma como se formulan los POT, cómo se estandariza esa información, todavía son retos, y luego integrar otras instituciones que generan datos que todavía no hacen parte de la ICDE. Y por último, la tendencia 4, que le llamamos la gestión integrada del territorio. Esta es una lógica, los 4 negros que he mostrado en los extremos, es a lo mismo que le está apostando Suiza, que le está apostando Singapur, que le está apostando Nicaragua, que le está apostando Colombia, porque son tendencias hacia donde los gobiernos modernos están buscando. Lo que está haciendo Colombia es que lo está haciendo de manera bastante organizada y bastante visible al mundo. Otros países estarán haciendo lo mismo, pero en ese sentido Colombia se merece mi respeto en ese aspecto. Sabe vender lo que está haciendo. Ahora, es un reto porque esto no se hace en 4 años. Esto toma su tiempo, toma su proceso. Lo importante es que quede en la política pública, para que cuando hay los cambios gubernamentales, cuando hay los cambios en las instituciones, los procesos no se detengan. Y ahí creo que sí tenemos un alto reto por el hecho de que todavía somos países con vulnerabilidad en la gestión del recurso humano, en la continuidad de los procesos, en la continuidad de los compromisos que hay hacia el ciudadano, y a veces, indudablemente, todavía con problemas que tienen que ver con la irregularidad en el manejo de la información o el manejo del servicio al ciudadano. Cierro con esto para que puedan haber comentarios. Lo primero es que lo multifinalitario no está en la entrada de los datos. Eso hay que darlo por un hecho.
Lo multifinalitario está en la salida de esos datos hacia los servicios. ¿Y cómo se ve eso? Información estandarizada, información integrada, información disponible, información actualizada. Si nos vamos a esos 4, el LADM solo resuelve la estandarización. Pero que los datos estén integrados es un reto de que las instituciones vayan adoptando sus servicios. Que la información esté disponible depende mucho del desarrollo tecnológico. Y la última, que esté actualizada, es un reto en el que llevamos 70 años viviendo y que es uno de los retos con los que viviremos ahora. La segunda conclusión, el LADM aporta en la mejora de la gestión de la información. El resto es tarea como se mejoran los procesos y los trámites, COMPES 4007. Entonces, si el LADM queremos verlo como la solución, no, el LADM es un insumo y él planta las bases y permite que la información ahora la vamos a poder tener mejor gestionada, más actualizada, más fácil de acceder. Pero la mejora de los procesos es el reto. El ciudadano va a ver cuando se tarde menos en hacer un trámite, cuando le pasen menos requisitos o cuando pase por menos intermediarios para hacer una compraventa con desenglobe. Y por último, la tercera. El desarrollo requiere la mejora de los dos extremos. La gestión de la información del territorio y la gestión de la operación sobre el territorio. Si una de las dos cosas no está optimizada, lo que vamos a tener son los problemas por los cuales llegamos a un compromiso de 150 millones de dólares de préstamo que van a pagar nuestros nietos. Poder tener disciplina para que la información que estamos levantando realmente sea útil, esté disponible, esté accesible, que las instituciones que la van a trabajar estén allí y sobre todo que pueda estar a disposición para poder transformar los servicios, los tiempos, los costos, la calidad y los intermediarios que por ahora sufre el ciudadano cuando va a hacer un trámite sobre el territorio. Muchas gracias. Si hay comentarios o preguntas, observaciones, hasta Claro aquí que llega sí. la parte PowerPoint. Claro, Golgi, muy bien. Muchas gracias por esta introducción, presentación, desarrollo de lo que implica una herramienta, ¿cierto? Que registra información, pero ese registro de información, todo este propósito, digámoslo, de estandarizar, de tener información integrada, disponible, actualizada, tiene un fin, que al final es el desarrollo integral de nuestros territorios, de nuestras ciudades, ¿sí? Sectores urbanos, rurales, poder formalizar una propiedad con diferentes fines, titulaciones en un país que tiene, digámoslo, un tema importante por resolver frente a eso, ¿sí? Y yo arrancaba tu presentación con una dimensión del análisis desde lo político, ¿sí? Un poco desde las implicaciones que ha tenido para un país como Colombia poder formalizar la tierra, la propiedad, la titulación. ¿Qué implicaciones tiene eso para las familias como unidad básica de análisis y sus propiedades sobre la tierra? Pero también para las ciudades, su ordenamiento territorial, para el desarrollo regional, para un país que necesita trascender en términos de lograr integrar, por un lado, derechos, ¿cierto? Como ciudadanos, pero también deberes como ciudadanos. Y esa es la otra cara también de los catastros. Finalmente, desde la antigüedad, los procesos civilizatorios, lo primero que uno encuentra en los registros de la formación de los estados, ciudades-estado antiguas y los ciudades-estado modernos, es las estadísticas de los censos, pero también sobre la propiedad, ¿cierto? Históricamente todo este proceso ha tenido que ver con quiénes son, cuántos somos y qué podemos aportar a un proceso colectivo, sea una ciudad-estado, sea un estado moderno, para poder contribuir al desarrollo desde una visión colectiva, equitativa, pensándose también en la propiedad como un instrumento de crecimiento y bienestar, pero también de contribución hacia otros, depende del modelo de estado que se tenga. Y desde esa dimensión, un poco mi pregunta está enfocada hacia el tema de la continuidad. Tú planteas que hay un desafío y un reto en el tema de cómo darle continuidad a estos procesos. Podemos tener instrumentos como los COMPES, desde una visión de la política pública, pero cómo lograr que ese encadenamiento de política, planes, programas y proyectos de inversión esté encadenado para que esto no sea simplemente un deber ser en términos de una instrucción, sino que pueda llegar a la gestión pública territorial y asumirse para que al final el tema de información disponible para que los ciudadanos puedan
rápidamente y de manera eficiente, tener una información sobre su propiedad, pero también sobre la eficiencia en los servicios que demanda, pero también sobre un tema de sostenibilidad ambiental, que por otro lado es qué territorios están disponibles o no para hacer proyectos de desarrollo más ambientales, pues ahí tenemos un desafío grande. Entonces, gracias. Y mi pregunta es sobre el tema de lo político, ya entrando un poco sobre qué tanto interés hay. Si tú dices, efectivamente tenemos unos instrumentos, pero va a haber continuidad frente a estos procesos. ¿Hemos Sí, logrado la interoperabilidad? Sigue, por favor. es un reto definitivamente. Yo pienso que aquí lo importante es la parte legislativa. O sea, ¿de dónde nace el tema de mejorarle los servicios al ciudadano? Es que está en los primeros artículos de la Constitución, que dice que la esencia del servicio público en Colombia es la satisfacción de las necesidades del ciudadano. Entonces, el tema es mucho apegarse a la legislación. Nuestra legislación está enfocada en el ciudadano, a menos que la hayamos perdido en algún momento. O sea, la ley antitrámites existe desde 2000 a inicio de este siglo. O sea, tenemos más de 15 años con temáticas enfocadas en la ley antitrámites, y lo que normalmente falta en eso es prioridad. O sea, la continuidad no necesariamente es el problema, sino la priorización que se da cuando hay cambios de gobierno. Entonces, un gobierno cambia y prioriza en qué va a enfocarse, pero muchas veces los retos de la prioridad se dan en función de coyuntura. Si yo me meto mucho a esto, me voy a meter a este problema. Este problema está en las redes sociales, mejor este tema no lo muevo mucho. Sin embargo, lo que está haciendo los COMPES actuales, los que acabo de mencionar, parten de la legislación del país. Ahora, los COMPES es un instructivo que de alguna manera es temporal, porque lo que busca es hagámoslo. Pero quizá el reto en este sentido tendrá que ser mantener la prioridad de lo que significa el ciudadano como centro de toda nuestra política. En este diálogo, un poco, Jaime, por favor, desde lo técnico, lo político, sí, uno diría, esto es un interés nacional, es un interés de país, pero detrás de eso sabemos que hay temas interesantes, complejos de país, de construcción de país, ¿sí? Pagar rentas, ¿sí? Está detrás de esto también. Y de ahí me gustaría que tuvieras un poco ese diagnóstico desde afuera, como un consultor internacional. Hay interesantes desarrollos, pero políticos, ¿qué más de eso podemos transformar como sociedad empoderada frente a un catastro que tiene múltiples fines, pero que no se pueden quedar en un deber ser, sino en una realidad de servicio ciudadano, como tú bien lo dices? Jaime, por favor. Bueno, una vez más agradeciéndole a Golgi la presentación. Como les decía al comienzo, y para quienes han llegado y se conectaron ahora recientemente, hombre, Golgi viene con una visión internacional muy apoyado por la cooperación, la banca multilateral, pero que conoce muy bien nuestro país. Y me gusta esa comparación que realizó de Colombia con el resto del continente. Y eso lo hace uno ir a épocas antiguas del Instituto Geográfico, que era el referente a nivel latinoamericano. Nuestro Instituto Geográfico era conocido tomémoslo desde Canadá hasta Argentina, para no irnos un poco más lejos, y efectivamente la cooperación internacional, toda esta ayuda de procesos que se han realizado en Europa, empezaron a permear la situación en la cual está el catastro. Siempre mi planteamiento dentro de los procesos investigativos en torno al catastro ha sido que la normatividad es suficiente, la tecnología es la necesaria, toda esta estandarización es la que efectivamente requeríamos para ser efectivos, pero la materialización es en la cual nos hemos quedado cortos. Desde la Universidad Santo Tomás, y para ubicar a Golgi y algunos de los aquí presentes, iniciamos un contador cuando estábamos en 1090 y tantos días. Determinar este gobierno y poder cumplir con el 60% que establecía el COMPES, y que, como tú bien lo dijiste, esto no se hace en 4 años. Hoy día estamos a 247 días, y que casi que la línea base, la línea cero de partida, sigue siendo la misma. En este momento estamos hablando, siempre me he preocupado por el tema de la actualización rural de nuestros predios rurales, porque la actualización catastral urbana
mal que bien la haremos y la completaremos. Y si nos damos cuenta de todos los municipios, siempre arrancamos por lo urbano funciona muy bien en actualización, pero cuando llegamos a la problemática fuerte rural, ahí nos quedamos, ahí nos empezamos a atrasar y ahí nos detenemos. Hemos Cuando ya no hay tenido, plata. exactamente, hemos tenido una línea de 2 millones de predios para actualizar, que en ese momento se iban a actualizar en esos 1000 y tantos días, cuando termine el gobierno Duque. Ahora solo nos quedan 247 días y si la proporción sigue siendo la misma, solamente teniendo en cuenta los rurales, hablamos de algo más de 8.000 predios diarios que se deberían estar actualizando. Esto significa un promedio de 3 municipios pequeños, es decir, que el Estado colombiano todos los días dijera, ya actualizamos 3 predios, mañana otros 3 predios, pasado mañana otros, municipio. Hoy actualizamos 3 municipios pequeños, mañana otros 3 municipios pequeños, pasado mañana otros 3 municipios, que no lo vamos a lograr. La meta del 60% nos quedó demasiado grande. Y con respecto a lo que decía Didier de la institucionalidad, también algo que preocupa y simplemente es una entidad referente del país, como lo sigue siendo el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Antiguamente, y no porque fueran efectivos, no quiero hacer esa relación, un director de un instituto geográfico, tuvimos uno, González Fletcher, que duró 27 años, después llegó otro, Santiago Borrero, que duró 8 años, Iván Darío Gómez, que duró cerca de 10 años, pero todos en el gobierno, de ahí para acá, digamos el gobierno terminando el gobierno Santos, empezando el gobierno Duque, nos hemos dado cuenta, ya vamos para la cuarta directora de una entidad como el Instituto Geográfico, muy fluctuante. Y sin embargo, lo que uno escucha en los medios es que la falta de operatividad y de eficiencia en la temática del catastro fue una presión para que ese director saliera. Pero muy bien, más allá llegando a eso y aprovechando la presencia aquí de Golgi, es qué tan sensibilizados están los municipios, y complementando lo que se Didier, los municipios en migrar hacia la tecnología, en tener la capacidad de efectivamente poder operar sus propios catastros. Cuando uno diría una entidad que era muy fuerte técnicamente, muy fuerte en su recurso humano, como era y reconocida como el Instituto Geográfico, no fue capaz de asumir ese reto de actualización catastral, y esto generó esa desconcentración, esa descentralización del catastro, dejándolo en manos de los municipios, o en algunos casos departamentos como Cundinamarca y como Valle del Cauca, pero que aún no despegan. ¿Sí? ¿Dónde está la problemática en el territorio? Esa pregunta es para mí. Totalmente, Golgi, totalmente. Estaba pensando a ver si alguien me contesta. En realidad es bastante complejo. Te voy a decir que yo he visto ejercicios donde romper ese paradigma que los municipios no van a ser capaces se puede hacer cuando ni siquiera teníamos un buen internet y se conectaban con aquellas antenas y que si llovía se desconectaban. En países yo vi ejercicios e implementamos ejercicios como esos porque en realidad si a los municipios se les apropia y se les mejora muchas condiciones, los municipios en realidad están en capacidad de seguirlo haciendo. En cierta manera, las limitantes que suelen haber es que la complejidad procedimental muchas veces está más allá de lo que realmente es necesario. Y hay unos desequilibrios. Te voy a poner el ejemplo. ¿Cuánto pagas por registrar un predio en el registro, en una ORIP? ¿Y cuánto le pagas al catastro porque te haga la actualización? O sea, ahí tienes un escenario de diferencia económico en el que te dices, listo, pero entonces casi que el catastro lo hace gratis. Y los costos que tiene el catastro suelen ser mucho más altos. Entonces, en ese sentido, mientras no se toquen algunos elementos que tienen que ver con el equilibrio de dónde se va a financiar el catastro y se piense solamente que se va a financiar solamente por ese tema del impuesto, pero el impuesto solamente está asociado a la actualización. ¿Quién va a hacer la actualización? ¿Quién va a pagar la actualización? Mientras ese tema no se toque con mucho más realidad, tendremos el reto de que algún gestor catastral fracase y digamos estaba mal el modelo, porque el gestor catastral económicamente fracasó. Entonces,
toca repensar todavía algunos aspectos relativos a, estamos muy enfocados en la actualización masiva de ahorita. Y eso es un atractivo que para cualquier empresa privada es atractivo porque hay plata para ello. Pero dentro de un año, toda esa información ocupa estarse actualizando, mutando. ¿Quién va a actualizar, por ejemplo, la informalidad? O sea, la informalidad tampoco lo vamos a dejar que vuelvan a pasar 10 años para volver a hacer un barrido. La informalidad alguien tiene que actualizarla y esa no la paga nadie. Entonces, en ese sentido, repensar el tema económico, la sostenibilidad de la actualización, toca ser bastante sincero en ese aspecto y decir, ¿cuánto cuesta inscribirlo en la ORIP? ¿Y cuánto cuesta lo que pago yo porque me lo actualice el catastro? Y ahí tienes un escenario muy claro de que al final no son fondos de instituciones, son fondos del país. Y la equidad en ese sentido tiene que revisarse a veces, y te lo pongo el ejemplo porque eso es lo que hicimos en otros países. La equidad para el municipio. ¿Qué gana el municipio con mantenerte actualizada la informalidad? Si no va a ganar nada, no lo va a hacer. Entonces, en este aspecto tiene que haber una doble ganancia. Yo como país quiero tener mis datos actualizados, tiene que ser equitativo en dónde puede venir la actualización de quienes realmente están al tanto, sobre todo porque quien sabe que la persona ya no tiene el predio es el municipio. Cuando le quiere cobrar y le dije, no, ya no me cobre, yo se lo di a mi abuelita. ¿Y qué pasó con su abuelita? Yo se lo di sin papeles. Pero aquí usted aparece, sí, pero ¿cómo resuelve ese tipo de cosas si el gestor catastral no necesariamente está urgido por actualizar la informalidad? Entonces, habrá que revisar aspectos. El aspecto económico, y por eso lo ponía ya como una de las tendencias, es uno de los retos de todos los países. ¿Cómo hacemos que el catastro sea autosostenible? No solamente la parte de levantamiento, no, es que la actualización permanente tiene que verse con una óptica más realista. Pero no tengo una respuesta muy así como de magia, no hay respuesta de eso. Oye, desde el aspecto económico, la financiación, ¿no? El desafío, hoy hay recursos, pero ¿quién va a garantizar la interoperabilidad? ¿Quién va a ser el rector, administrador, para que todos esos operadores que están haciendo el levantamiento, ¿a dónde van a llegar esa información? ¿Cómo esa información se va a nutrir? ¿Quién va a administrar esa información y cómo está ese proceso hoy? Esa rectoría para tener esa gran base de datos de información interoperable. Sí, no, eso sí está resuelto. Eso está esclarecido que es, por ejemplo, el repositorio de datos maestros es una gestión entre en la superintendencia y el IGAC. En la rectoría la sigue manteniendo el IGAC. En la vigilancia y control siguen siendo roles de la supernotariado. En realidad me parece que eso a nivel central de manejar la interoperabilidad del trabajo a nivel de bases de datos centrales y enlaces con los gestores catastrales, me parece que eso no es tan crítico. Mi opinión de la financiación, lo crítico es el rol de cómo mantienes información actualizada que solamente conoce el ciudadano allá donde está. Ese tipo de retos se vuelven que caemos en el riesgo de lo que hace el registro, que el registro está a demanda. Y el registro dice, si no me viene a pedir, yo no se lo actualizo, porque es responsabilidad suya venir a decirme que quiere vender. Entonces la irregularidad se va a mantener si no aseguramos que el catastro está tomando la foto al día de lo que está sucediendo en el territorio y no se nos vuelva otra vez a que se nos desactualice, sobre todo porque vivimos en un país donde la cultura registral todavía no es una práctica, no es obligado para empezar, si yo no quiero registrar, no registro. Y más que en el sector informal todavía un título sin papel, un documento privado, todavía vale ante el ciudadano. Él me lo vendió y si me lo quiere venir a quitar, aquí tengo yo mi cohete. Sí. Golgi, aprovechando todo ese grado de relación que tienen ustedes como Cooperación Suiza con la academia, ¿cuál ha sido el resultado con las universidades, con la ESAP, con el SENA, en esos ejercicios que ustedes vienen realizando casi que desde que empezó todo este tema de la cooperación? Bueno, hicimos en la etapa anterior del proyecto, hicimos un ejercicio sobre un CAS, una especialización con una universidad de Suiza. El resultado fue provechoso en el sentido de sacar personas con un nivel de especialización alto. Sin embargo, en la práctica, al diagnosticar la realidad, la etapa actual que estamos promoviendo una formación más en un nivel técnico.
y siempre también con universidades estamos trabajando. Lo que se hizo fue un diagnóstico de la realidad de la formación en el tema de territorio. Luego se trabajó una propuesta que está encaminada ahí con algunas instituciones y con DNP para elevar el nivel de capacidad que se requiere. Se diagnosticó qué falta y lo que se tiene es una propuesta de lo que es lo que debería nivelar las instituciones, tanto del nivel universitario como lugares como SENA, como ERSAP y estas entidades que tienen un nivel de formación más a nivel de competencia. Por ahora ha sido exitoso que nosotros levantamos un conjunto de cursos y empezamos a difundirlos. Antes los dábamos presencial, los montamos virtual y la demanda ha sido muy alta y muchas instituciones y mucha gente tal que tuvimos que cambiar los retos para el siguiente año porque las metas que teníamos en 4 años las cumplimos en el primer año, las superamos. Pero pienso yo que hay un reto todavía interesante en el sentido de que sea más valorada la competencia y no el título. O sea, es decir, esta cosa no funciona con que no resuelves el problema del país teniendo más ingenieros catastrales. O sea, hay niveles de competencia más abajo que son necesarios y sobre todo si piensas en el nivel de los municipios. O sea, un técnico de bases de datos no va a ser nunca ingeniero en sistemas en una municipalidad. Un técnico en topografía. Funciona mejor las soluciones que dan tipo SENA en ese aspecto. Hay un esfuerzo que llevamos, sin embargo, a este nivel tenemos un reto todavía de 3 años más de poder incidir más en el nivel académico con esta propuesta que estamos llevándole al gobierno. Tenemos una pregunta del público y los animo a que por favor quienes nos acompañan en este momento abran su micrófono para hacerla. Elvis Pérez, por favor, si quieres, haz la pregunta abiertamente a Golgi, por favor. Bueno, nos dice que no tiene micrófono, pero la pregunta es así. El perfil espacial. ¿Qué nivel de clase tienen en Colombia? ¿Basada en coquis, puntos, texto, línea no estructurada, polígonos o tipología? Una pregunta de clase específica. Ok, entiendo yo que es cómo se modeló el LADM en esa parte. En el caso de Colombia, el predio está conformado por los linderos, es decir, son líneas, más sus vértices, y todo ese conjunto de ellos hacen el predio. No incluye otros elementos del LADM como el texto parcela o punto parcela, esos no están considerados, aunque hay puntos de referencia, pero para fines del punto geodésico o puntos de levantamiento, pero en general la topología del predio en Colombia es así. Los vértices más los linderos conforman el predio. Invitamos a quien quiera seguir preguntando en esta conversación, lo puede hacer de manera directa. Golgi, tú alabas mucho a Colombia en términos de lo que ha implicado en tener instrumentos, ¿no? O sea, tenemos una legislación profusa, muy importante, pero el tema de las prácticas, ¿no? Tú lo dirías ahorita también en la formación, en los desafíos de la formación. Claro, yo ya puedo tener todo un discurso analítico, un modelo operable, pero ¿quién va a registrar esto? ¿Cómo lo va a hacer? Esos protocolos ya de base, de campo, ¿sí? Tenemos a Jaime que tuvo la oportunidad de tener una experiencia piloto para algunos municipios. Entonces, ya intentando de rescatar la participación activa de las personas, confiar en ellas para hacer sus registros, ¿sí? Jaime y Golgi, o sea, en esa experiencia, Jaime, tuya, de un registro de cara a la comunidad participante activa y confiar en esos registros que pueden estos titulares realizar. Jaime. Sí, es que el planteamiento que hemos venido realizando a partir de experiencias adquiridas nos ha demostrado que, como tú lo decías, Golgi, también en la pasada intervención, la anterior, acá no necesitamos tanto doctor, tanto ingeniero, tanto magista, sino más gente operativa. Aparte que no podemos seguir trasladando, y lo digo por el ejercicio que hicimos en 4 municipios, personal desde Bogotá, y más que todo están en Bogotá, ponle un poco menor en Medellín y otro poco
un tanto menor en porcentaje en Cali, a todos los municipios del país. A decir, yo soy el experto, yo soy el doctor en catastro y vengo a hacerles el catastro. Si no le damos cierta responsabilidad a la comunidad, si no empoderamos a esa comunidad, si no sensibilizamos a la comunidad, si no le mostramos la importancia de elaborar ese catastro y los beneficios que tiene, y que inclusive es un motor de empleo, ahorita con esta reactivación por el tema, llamémoslo, post-pandemia, pero posiblemente llegando a una pandemia, a una restricción probablemente cercana en el corto plazo, en el mediano plazo, en el cual la misma comunidad te rechaza, te va a rechazar de ese contacto persona a persona, donde nuestros ejercicios, bien o medianamente hechos, no digamos que mal hechos, nos implicaba ir a cada predio entre 4 y 5 veces a hacer una visita, porque en la primera visita tú no tienes toda la información, después toca volver a rectificar ciertos aspectos, después por ciertos documentos, por ejemplo la parte jurídica, mientras ese propietario asume que tiene que entregar un papel jurídico si lo tiene, o sea, esa resistencia que hay. Pero no solo eso, el círculo se vuelve un poco perverso cuando después aparece el Instituto Geográfico 6 meses después que tú has terminado de decirte, esta información hay que volver y validarla. O la misma comunidad te rechaza el proceso porque dice, yo sí los vi por mi predio, por ahí pasaron, pero esos no son mis datos, esos no son mis predios, esos no son mis linderos, y te echan un proceso abajo. Entonces, es visto en ese ejercicio decir, hay que cambiar un poco el modelo, hay que cambiar ese, y lo que tú decías, de estas entidades privadas, de las cuales hice parte, en que llegan y te importa que tú tienes una cantidad de recursos, y lo que decías, yo hago el levantamiento, pero hasta ahí llego. Yo no le voy a decir quién es yo no le voy a dar la legalidad, yo no le voy a garantizar un mantenimiento de la información de los datos, sino simplemente levanto el municipio, empaco y me voy. Entonces, ¿qué capacidad también queda en ese municipio? ¿Cómo ese municipio esa tecnología la asume y la va a tener? Si en otro tipo de ejercicios que se han venido realizando, en otro tipo de escenarios, nos damos cuenta, se hacen las obras y llegan hasta donde llegó el contratista, hasta donde se intervino por parte de alguna IA, en el peor de los casos, y quedan las obras quietas. Hacia allá podría ir el catastro si no se tiene un cuidado excesivo del trato con la comunidad, ¿no? Ese empoderamiento. Sí, yo pienso que, como te decía, el reto ahorita ya no es cómo manejamos la información, es cómo mejoramos los procedimientos, que muchos de ellos están apegados a es que así lo hemos hecho toda la vida. Yo tengo una alta apreciación de cómo lo está haciendo Colombia, porque hay un esfuerzo por hacerlo bien. Sin embargo, como me preguntaba Didier, al nivel de la práctica, o sea, hay todavía vacíos que todavía no están resueltos. Y eso, o sea, todavía vuelve algún día el fantasma de registremos solamente lo formal. O sea, aunque eso ya es un tema ya discutido, cuando acuerdas en una reunión aparece alguien diciendo, no, es que el catastro solo va a llevar lo formal. Lo informal lo vamos a tener ahí en un cajón, en una base de datos. O sea, ese tipo de cosas nos hace, o sea, la resistencia al cambio, esos son los retos más complejos que tiene, y catastro suele ser más resistente incluso que el registro, porque el registro, la ventaja que tiene es que se basa en principios, y sus principios registrales, al menos son de todo nuestro modelo continental, son los mismos, y con una excepción de un par de países de América Latina, los principios registrales es, hagámoslo ahora mejor, con mejor tecnología. Pero en el caso de catastro hay invenciones desde el cielo hasta el infierno, y nadie ha dicho debería ser de esta manera. Todavía hay quienes creen que no hay que darle un certificado a una persona por tener un predio informal. No, ¿y para qué le voy a dar si no es dueño? Sí, pues que catastro es la foto de lo que hay. Entonces, en ese aspecto quizá va a haber un reto todavía muy fuerte, porque todavía no hay claridad en muchos aspectos tecnológicos, por ejemplo. O sea, en dónde va a estar el CINIC, o sea, de quién es el CINIC, qué datos están en el CINIC, qué datos son RDM, todavía esas son cosas que suelen estar en tema de discusión y que a esta altura no deberían estar pasando, ¿verdad? Porque ya deberían estar resueltos. ¿Quién va a actualizar la informalidad? Entonces, yo ejercicios que he visto en otros países, ha habido mucha más facilidad en el cambio procedimental y a veces más voluntad desde arriba de incluso imponer,
No, es que ahora se va a hacer de esta manera. Es que la decisión del país es hacerlo de esta manera. Y muchas veces tener el técnico o el tecnólogo queriendo darle directrices a la institución, eso a veces afecta en decir, no, es que nunca lo hemos hecho así, es que esa no es la manera. Entonces, en el mejor ejercicio de algún país donde estuvimos, el tema de la informalidad, o sea, con la problemática que hay, querer ir a resolver lo forense de cómo era el predio hace 80 años y querer hacer el tracto, o sea, no, usted va y levanta y está así, vengan y para eso es la vista pública. Y si en la vista pública no apareció nadie más, el predio es así. Pero es que el predio está diferente en el registro, pues cambia el registro, pero no, la realidad predial es así, no hay problema con los vecinos, el predio no está metido en la calle, el predio no está en vías públicas, el predio es así, todo el mundo sabe que es así, cambia el título de propiedad, porque el que está malo es el título de propiedad. O sea, llegar a ese nivel de discusión aquí todavía a alguien le puede considerar todavía un pecado. Entonces son retos en temas de los apegos a procedimientos que no van con la realidad de la urgencia que el país necesita y que lo que hacen es que el proceso vaya a ser más lento. Están grabando, ¿verdad? Sí, claro que sí, no, pero esta es la reflexión académica. Estamos con ese propósito de ver esos desafíos reflexivos académicos y desde allí podemos decir lo que podamos decir con argumentos. Golgi, ahí tenemos una pregunta sobre Juan Báez, nos pregunta, estudiante de la maestría, sobre brechas digitales institucionales, sobre todo a nivel subnacional y local. Pregunta, ¿cuáles son las alternativas para lograr la operatividad de la información con vocación hacia el servicio ciudadano? ¿Quieres sobre esto, Jaime? Bueno, aquí lo importante es señalar que el catastro en los últimos 5 años, todo este proceso de centralización empieza en forma en el 2019 con el COMPE, si no estoy mal, es 3958, 3859. Ahí empieza ese proceso, esa política pública de descentralización y desconcentración del catastro, indicando que el catastro se volvía también un servicio público. Y ese servicio público, lo decía muy bien Golgi, que desde la Constitución nos dice que las entidades del Estado están para servir al ciudadano. Y una parte de ese servicio hacia el ciudadano es efectivamente el catastro. No hay ningún otro proceso, ninguno, y los reto a todos los que están en esta sala, en este auditorio, y así como lo hemos hecho en varios espacios académicos, que nos diga qué proceso en el momento en que llega a ser interrumpido no genera una serie de productos como lo genera el catastro, y me explico. No más con que se tome la información cartográfica, como lo viene haciendo ahorita el Instituto Geográfico, de contratar partes del país actualizando la información cartográfica, ya es un producto. La actualización de las redes geodésicas y las redes topográficas, todo dentro de un gran contrato de catastro multipropósito, ya es otro producto. Solamente haciendo los levantamientos físicos, solamente la parte física, ya es otro producto. Solamente la parte que es el punto más complicado, que es el tema jurídico, el estudio jurídico, ya es otro producto. Solamente haciendo los avalúos de los predios, que solo llegáramos hasta ahí. Imagínese ese cúmulo de información que es tener el avalúo catastral. Y así sucesivamente, todas esas capas de información, por mínimas que sean, permiten enriquecer una serie de territorios. Lo que se está haciendo ahorita es una actualización cartográfica de 60 y tantos municipios en unas zonas bien complicadas, tanto urbanos como rurales. Eso implica en este momento ya tener una información que sirve la base para el catastro, pero también base para temas de servicios públicos, temas de infraestructura, todo el tema de las 4G, toda esa información está sirviendo. Pero el tema concreto para el ciudadano es que el ciudadano tenga el mecanismo para poder, entrando solamente al tema puntual, y me imagino que la pregunta era para este tema puntual de catastro y no irnos en otras temáticas, es que yo tenga primero la cercanía, el conocimiento del proceso y ver ese beneficio, como dice Golgi, mientras esto, entre comillas, se vuelve un poco obligatorio, el tema de registrar la propiedad o el tema de que yo logre legalizar cualquier tipo de trámite que realice, porque aquí somos, vuelvo y repito, no hablemos de ilegalidad, sino de informalidad, ¿sí? Es muy fácil sentarnos hoy a la mesa, hoy los tres, así digamos, para tomar un ejemplo, Didier, Golgi y yo, y decimos, oiga, yo tengo un lote, les doy 2 pedazos,
tómenlo, ¿les parece? Si usted quiere este pedazo, y probablemente llega hasta un documento escrito por los tres y no más, ni siquiera se elevó una escritura. Puede que llegue ahí, en el mejor de los casos, a escritura y sería perfecto si llegó al registro, pero eso no sucede acá. Luego es llegarle al ciudadano y decirle, mire, el servicio que usted va a tener es el Estado colombiano con esta actualización, ganamos todos. Ganamos ustedes como comunidad porque participaron del proceso, ganamos porque llegamos a suprimir esa informalidad de la parte predial. Ganamos porque si usted quiere vender su predio no se lo van a expropiar. Si usted le quieren pagar una servidumbre, usted va a tener ahí un derecho. Ganamos porque si su predio es rural y usted quiere o está interesado en mejorar sus procesos agropecuarios, usted podría tener en algún momento alguno de los subsidios del gobierno o acceder a toda esta tecnificación que tiene el gobierno para toda la temática del desarrollo rural, que aquí, así no parezca, es muy, muy fuerte. Aparte de eso, le tengo a pocos metros el tema para que usted lo logre realizar, o con un simple, para no meter mucha tecnología, con un simple WhatsApp, con un simple correo electrónico, usted podría inclusive informar a ese gestor catastral que usted va a realizar determinado tipo de trámite, o a la superintendencia, ya si elevamos a tema de registro de la propiedad. Es decir, ahí es donde se ven los beneficios que puede recibir la comunidad. Pero vuelvo y digo que en este aspecto el ejercicio que hemos hecho desde la academia y específicamente la Santo Tomás demuestra que si el ciudadano no está inmerso dentro del proceso, difícilmente él va a aceptar, y por eso es ese rechazo cuando llega esa invasión de doctores y de ingenieros de otros sitios a decirle, le vengo a levantar el predio, y que el discurso no se maneja muy bien muchas veces, ¿no? ¿Usted a qué viene? A hacer catastro. Preguntémonos aquí a todos, si quieren lo escriben ahí, un sinónimo de catastro con una sola palabra, una sola palabra. Nadie va a decir beneficio, eficiencia, no, todos van a decir impuesto, 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 cobro, cobro, cobro. Todos lo seguimos viendo en ese sentido. Sí. Golgi, por favor, para ir complementando y cerrando esta charla muy amena entre estas visiones y experiencias sobre lo que implica esto para el desarrollo territorial. O sea, como diría alguien, siempre detrás de todo derecho hay un deber, un derecho de titularidad habrá un deber, ¿cierto? Pero también la posibilidad de tener unas inversiones, un país más ordenado socialmente. Golgi, sigue, por favor. Sí, la pregunta habla también sobre el tema de las brechas digitales, brechas en el nivel subnacional. O sea, la sostenibilidad en estos temas tiene los tres aspectos: técnico, tecnológico y administrativo. O sea, lo administrativo lo arreglas capacitando. Lo tecnológico lo resuelves dándole, que no para todos está, ¿verdad? Dándole internet. Hoy día los municipios necesitan un acceso a internet, y eso en muchos escenarios no hay un buen internet. Pero lo técnico, en cierta manera, no tiene necesariamente que ser de la forma más complicada. O sea, lo que decía Jaime, es que mira, si le haces al municipio un barrido y tiene buena precisión y está todo, quedó bien, lo que tienes es predios formales y predios informales, pero tienes una realidad actualizada. ¿Qué necesitas que el municipio? Que el municipio te esté actualizando. Pero no necesariamente eso lo vas a resolver con un gestor catastral que cubre 11, 12 municipios y que los cubre a demanda. ¿Cómo le das participación a la población? Eso ya es un acto de creatividad que de ciencia, pues, porque el municipio tiene que tener un incentivo para que esté actualizando la información. Entonces, nosotros en otros países nos la jugamos a cosas un poco más temerarias. Por ejemplo, se le daba un incentivo a alguien si reportaba la actualización de su predio. Se le daba un incentivo en ciertas prebendas por tener actualizada la información, aún la informal. Es decir, si usted se lo dio a su abuelita o se lo vendió y lo vendió con documento privado, actualice. Pero esa información no necesariamente tiene que recogerla el municipio, no, el mismo ciudadano. ¿Por qué? Porque es el que le conviene ese sentido, parecido a la construcción. ¿Cómo ayudas a que la informalidad en la construcción se dé? Pues le das un beneficio, un crédito al vecino por reportar que el otro vecino está construyendo sin permiso.
y le das dinero en efectivo. Y es un premio por inspección, se llama inspección social o inspección ciudadana. En vez de mandar inspectores de la alcaldía, le pagas al ciudadano porque reporte que el vecino está construyendo sin permiso. O sea, ese es el extremo que yo he visto, pero que ha funcionado en permisos de construcción. Ahora, búscale la creatividad y búscale una manera de encontrarle al tema de la información catastral, porque en estas cosas, si el ciudadano no ve beneficio, a él no le va a interesar. Si el municipio no ve beneficio, no le va a interesar y el gestor catastral se quedará detrás de aquello que le produzca beneficio económico. Lo que no le produzca beneficio económico, lo va a dejar porque algún día va a ser más rentable hacer una actualización por barrido porque va a haber dinero que estarlo haciendo a demanda. Y ahí ya no es un problema de una brecha digital, una brecha tecnológica, no. Ahí es un tema de creatividad en los procedimientos que esperamos que funcionen. Hay otra pregunta más, creo. En estos momentos creo que no tenemos más No, es la preguntas, misma. pero agradecemos, yo creo que ya en este cierre un poco reflexivo, en términos de lo que ha implicado para el país avanzar, ¿cierto? En esa distinción, Jaime, ¿por qué no la haces a viva voz un poco esto que nos mandas por el chat en términos de lo que implica el catastro, ¿cierto? Y por otra parte todo el tema de los registros y podríamos estar cerrando No, esta reflexión. Uh-huh. yo vi que decía Jaime Duarte para todos, pero yo no he utilizado mis manos hoy para escribir nada. No sé cómo salió Jaime Duarte para todos. O es alguien que está preguntando de pronto de los de la sala del chat o a partir del Facebook, no lo sé. Pero bueno, no, esa es una problemática ya simplemente ya para no extendernos más allá, es que falta también la integración entre el catastro y el registro. Aquí, pero tampoco es de preocuparnos, como sucede en muchos países todavía del mundo, el catastro va por un lado y el registro va por el otro lado. Hay un COMPES de hace muchísimos años que hablaba que para comienzos de los años 2000 estaría totalmente integrado el catastro y el registro. Por eso es el peligro de los COMPES, que es una política pública que tiene unos altos estándares y es elaborado al más alto nivel del gobierno, política de Estado. Eso nunca se concretó. Inclusive en el ejercicio de los proyectos pilotos que hacíamos y de la información que nos entregó el Agustín Codazzi de Catastro y la información de la Superintendencia de Notaría y Registro del Registro, las dos bases de datos no se hablaban. Para un mismo predio había diferentes tipos de áreas, inclusive diferentes tipos de... El uno da el nombre del propietario, exactamente es Didier Ares Restrepo Salazar, y el otro tenía otro tipo de propietario, es decir, era demasiado complicado y esa unión entre el catastro y el registro es bastante compleja, pero que también está incluida dentro del catastro multipropósito como otro de los ejercicios a realizar, otra etapa más, es que se puede integrar y el predio sea único, tanto en una base de datos como en la otra. Y después Didier me explica para saber cómo uno escribe una pregunta cuando no la hice, pero está bien que como se haya escrito. Está bien. Golgi, agradecerte por esta reflexión, por compartirnos el modelo LAN, ¿cierto? Que ya ha venido integrando diferentes temas, que tú decías, cómo lograr esa eficiencia, ¿no? Una información, pero que llegue al usuario y le sirva para algo y tenga el incentivo de querer hacerlo. ¿Y cuál es ese modelo de Estado, ¿cierto? Que va a querer cautivar y motivar a sus ciudadanos para que los ciudadanos que hoy tienen funciones públicas lo registren, lo hagan y estén los incentivos coordinados para que tengamos un país, digámoslo en este sentido, más ordenado. O sea, yo lo decía al principio, quienes estudian el conflicto armado en Colombia saben que detrás de nuestro conflicto en algunos lugares del país, ¿cierto? Ha estado provocado, ha estado generado por la pregunta de quién es la tierra en Colombia. Y poder aclarar eso a través de estos instrumentos, de estas herramientas, de estas metodologías, ¿sí? De poder sincerarnos todos, ¿sí? Como ciudadanos, con derechos y con deberes, poder tener un país más organizado socialmente y bueno, contribuyendo también, ¿sí? Tampoco hay que tenerle miedo a eso, pero hacerlo de la mejor manera posible y de manera razonable, ¿sí? Que todos podamos contribuir a construir un país como Colombia.
Golgi, muchas gracias. Jaime, muy amable, muchas gracias por acompañarnos en esta cátedra Ágora de la Maestría en Planeación para el Desarrollo, que hoy avanza, digámoslo, en la reflexión, en la discusión, con un modelo aportado por la Embajada de Suiza a través del proyecto Swiss Tierras, que aporta a unos COMPES, a unos procesos, a una estandarización, y que efectivamente esto nos lleve, estas herramientas y estos instrumentos, a crear mejor valor ciudadano y compromiso para alcanzar estos desafíos de formalizar, ¿sí?, toda una cantidad de aspectos como la tierra en Colombia. Jaime, Golgi, muchas gracias. No, gracias. Laura, por la muchas invitación. gracias por tu apoyo No, de base. Muchas Didier, gracias a gracias. todos. Golgi, gracias, gracias por la invitación, gracias a todos los asistentes y especialmente la Cooperación Suiza. Un saludo especial allá para Amalia, que logró realizar esta charla tan interesante, con la cual creo que cerramos el ciclo de charlas este año desde la maestría. Y gracias a Laura. No, con mucho gusto. Siempre la Tendremos verdad. registrada esta charla en Sí, la señor. base de red de nuestro micrositio. Entonces ahí para quienes quieran volver a escuchar esta reflexión, podremos tenerla para todos en ese micrositio. Buena noche para todos y todas. Muchas gracias. Nos vemos pronto en una cátedra Ágora. Muy amables. Golgi, buena noche. Jaime, buena noche. Buenas noches. Descansen. Hasta Chao, luego. Laura. Felicitaciones por el evento. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Golgi.